Si alguna vez has recorrido un largo tramo por autopista, es muy probable que hayas visto una escena que se repite con cierta frecuencia. Un camión comienza a adelantar lentamente a otro mientras ambos avanzan casi a la misma velocidad. La maniobra puede tardar varios segundos, incluso más de medio minuto antes de completarse. Cuando finalmente el camión que adelanta parece haber pasado al otro, ocurre algo curioso. El camión que ha quedado detrás hace un par de destellos con sus luces. Para muchos conductores de coche, ese gesto resulta extraño. No parece una señal de advertencia ni una reacción ante un peligro inmediato, y tampoco parece un error del conductor. El movimiento es breve y preciso, y ocurre exactamente en el momento en que el otro camión termina de pasar. Todo sucede en apenas un instante, como una señal que solo parece tener sentido para quienes están dentro de esa maniobra. ¿Por qué dos camioneros en carretera a veces intercambian destellos de luces como si se estuvieran comunicando? A lo largo de miles de kilómetros de carretera, los camioneros pasan muchas horas compartiendo el mismo espacio con otros vehículos pesados, y en ese entorno algunas maniobras requieren algo más que mantener el volante recto y el pedal del acelerador estable. El tamaño del vehículo, la longitud del remolque y las limitaciones de visibilidad hacen que en ciertas situaciones los conductores necesiten una pequeña ayuda entre sí. Esto se vuelve especialmente evidente cuando dos camiones se mueven muy cerca el uno del otro durante un adelantamiento, o cuando uno de ellos necesita indicar que ya hay espacio suficiente para volver al carril. Con el tiempo, los profesionales del transporte han desarrollado formas rápidas de comunicarse sin utilizar palabras. No se trata de un código oficial ni de una señal aprendida en manuales, sino de una costumbre práctica que muchos conductores reconocen tras pasar años en la carretera. En esas situaciones no siempre hay tiempo ni necesidad de una conversación, y a veces basta con un gesto breve que ambos conductores puedan entender de inmediato. En muchos casos ese gesto se realiza con las luces del vehículo, que se convierten así en una herramienta simple y efectiva para transmitir información en cuestión de segundos. Cuando se observa desde fuera puede parecer solo un intercambio casual de luces entre dos camiones que se cruzan en la carretera. Pero para quienes están al volante en ese momento, ese destello tiene un significado muy concreto. Entonces, si un simple destello puede transmitir información entre dos camiones en movimiento, ¿qué tipo de mensaje están enviando realmente esos conductores cuando utilizan sus luces en carretera? Cuando un camión adelanta a otro en autopista, la diferencia de velocidad suele ser mínima y ambos vehículos pueden permanecer durante varios segundos circulando casi a la misma velocidad mientras ocupan los dos carriles. Durante ese momento, el conductor del camión que adelanta no siempre puede ver con claridad cuándo la parte trasera de su remolque ha superado completamente al vehículo que acaba de pasar. La longitud del conjunto y los puntos ciegos hacen que esa referencia visual no siempre sea evidente. La visibilidad desde la cabina de un camión es muy diferente a la que tiene un conductor en un coche. La posición elevada permite ver más lejos por delante, pero el tamaño del vehículo introduce nuevas limitaciones alrededor del camión. Parte de esa dificultad se explica por las dimensiones del propio vehículo, ya que un conjunto formado por tractor y remolque puede superar fácilmente los 15 metros de longitud y en muchos casos acercarse a los 18 metros. Esa longitud cambia completamente la forma en que el conductor percibe el espacio que ocupa su vehículo en la carretera. Mientras un coche puede completar un adelantamiento en pocos segundos y con una referencia visual clara de su parte trasera, un camión necesita mucho más tiempo para realizar la misma maniobra. Además, el conductor no tiene una referencia directa del extremo posterior del remolque. Cuando un camión adelanta a otro en autopista, el proceso suele ser lento, porque ambos vehículos circulan a velocidades muy similares y la diferencia entre uno y otro puede ser mínima. Durante varios segundos, el camión que adelanta avanza poco a poco hasta que su cabina supera la del otro vehículo. Sin embargo, el momento realmente importante no ocurre cuando las cabinas se cruzan, sino cuando el remolque completo ha pasado al otro camión. Ese es el punto crítico de la maniobra, porque para regresar al carril derecho con seguridad, el conductor necesita asegurarse de que existe suficiente espacio entre su remolque y la parte frontal del camión que ha adelantado. Si vuelve al carril demasiado pronto, podría cerrar el paso al otro vehículo o crear una situación incómoda en carretera.
El problema es que el conductor que está adelantando no siempre puede ver con claridad ese momento exacto. Debido a la longitud del remolque y a la posición de los espejos, existe un instante en el que resulta difícil saber si el camión ya ha superado completamente al otro vehículo. Aquí aparece una situación interesante porque el camionero que ha quedado detrás tiene una perspectiva mucho más clara de lo que está ocurriendo. Desde su posición puede ver todo el conjunto del camión que está adelantando. Puede observar cuándo la parte final del remolque ya ha pasado y cuándo existe suficiente espacio para que el otro vehículo vuelva al carril. En lugar de dejar que el conductor que adelanta tenga que calcular ese momento con una visibilidad limitada, muchos camioneros utilizan una forma rápida de ayudar en la maniobra. Cuando el conductor que va detrás ve que el otro camión ya tiene espacio suficiente, puede enviar una señal breve utilizando las luces del vehículo. Ese destello actúa como una indicación clara de que la maniobra puede completarse con seguridad. El conductor que está adelantando recibe la señal en sus espejos y sabe que ya puede regresar al carril sin riesgo de quedar demasiado cerca del otro camión. Este pequeño gesto reduce la incertidumbre durante una maniobra que, debido al tamaño de los vehículos, puede resultar más delicada de lo que parece a simple vista. Gracias a ese tipo de cooperación entre conductores, ambos vehículos pueden mantener una distancia segura y el adelantamiento termina de forma más fluida. En ese momento ocurre algo que muchos conductores han visto alguna vez en carretera. Desde fuera puede parecer solo un breve intercambio de luces entre dos camiones que circulan muy cerca el uno del otro, pero en realidad se trata de una señal muy concreta que el camionero que va detrás utiliza para indicar que el adelantamiento ya puede completarse con seguridad. La señal consiste normalmente en 1 o 2 destellos breves con las luces delanteras. No se trata de mantener las luces encendidas ni de insistir durante varios segundos, sino de un gesto rápido que el otro conductor puede percibir fácilmente en los espejos retrovisores. Cuando el camionero que adelanta ve ese destello reflejado en sus espejos, entiende que el vehículo que queda detrás le está indicando que ya dispone del espacio suficiente para regresar al carril. En muchos casos, esa ayuda se responde con un gesto breve de agradecimiento y algunos conductores encienden momentáneamente los intermitentes o realizan otro pequeño gesto visible para reconocer la señal recibida. Este tipo de interacción forma parte de una práctica muy extendida entre conductores profesionales porque las rutas largas implican muchas horas de conducción compartiendo carretera con otros camiones. A lo largo de estos trayectos, los conductores atraviesan todo tipo de situaciones en carretera y aprenden a reconocer pequeños gestos que facilitan la circulación entre vehículos pesados. En muchos de esos trayectos, además, una parte importante del viaje termina desarrollándose durante la noche, cuando el tráfico disminuye y las luces de los vehículos se convierten en uno de los pocos puntos visibles sobre el asfalto. Con la oscuridad, la percepción de las distancias cambia. Los espejos reflejan menos detalles y las referencias del entorno se vuelven más escasas. En esas condiciones, pequeños gestos que durante el día pueden parecer secundarios adquieren una importancia mayor. Un simple destello puede indicar que un vehículo se aproxima, confirmar que una maniobra ha terminado o señalar que existe espacio suficiente para volver al carril. Lo que desde fuera podría parecer un intercambio casual de luces, se convierte en una forma rápida de transmitir información entre conductores que comparten la misma carretera. Por eso, entre quienes pasan muchas horas conduciendo de noche, estas señales terminan formando parte de una especie de lenguaje informal. Con el tiempo, muchos conductores lo incorporan de manera natural a su forma de conducir. No todos los conductores conocen necesariamente estas señales y en determinadas condiciones de luz o de tráfico pueden pasar desapercibidas, pero entre quienes pasan muchas horas al volante de un vehículo pesado, estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en una forma sencilla de cooperación que facilita la circulación en carretera. Entre todas estas señales, la que indica cuando un camión ya tiene espacio suficiente para regresar al carril es probablemente la más conocida entre camioneros, pero no es la única situación en la que las luces se utilizan para transmitir información en carretera. A lo largo de un trayecto pueden aparecer otros momentos en los que un simple destello también transmite información útil entre conductores. Quien presta atención a estos pequeños gestos en carretera
pronto descubre que no todos significan lo mismo. ¿Qué otras señales utilizan los camioneros para comunicarse mientras conducen? Además de los adelantamientos, la comunicación entre conductores de vehículos pesados aparece con frecuencia en situaciones en las que el tráfico obliga a tomar decisiones rápidas. En autopistas muy transitadas o en accesos a grandes ciudades, los camiones deben compartir espacio con coches, autobuses y otros vehículos que circulan a diferentes velocidades. En ese entorno, pequeños gestos pueden ayudar a anticipar movimientos y evitar maniobras bruscas. Uno de los momentos más habituales ocurre cuando un vehículo pesado intenta incorporarse a una autopista desde una rampa de acceso. Debido al tamaño del camión y a la diferencia de velocidad con el tráfico principal, encontrar el momento adecuado para entrar puede resultar complicado. En esas situaciones, el conductor que ya circula por la autopista puede reducir ligeramente la velocidad o dejar un espacio más amplio de lo habitual para facilitar la incorporación. En la práctica, gestos como estos rara vez se comunican con palabras y a menudo basta con mantener una distancia clara o realizar un pequeño ajuste de velocidad para que el otro conductor entienda la intención. En ocasiones también puede aparecer una señal breve con las luces o un toque corto de bocina que confirma que la maniobra puede realizarse con seguridad. Este tipo de coordinación también aparece cuando el tráfico se vuelve más denso y varios vehículos pesados deben reorganizarse entre carriles. Un camión largo necesita más espacio que un automóvil para cambiar de carril y los conductores que circulan alrededor suelen reconocer esa limitación. En esas circunstancias, pequeños gestos pueden indicar que un conductor está dispuesto a ceder espacio o a mantener una velocidad constante para facilitar la maniobra. De ese modo, incluso en medio del tráfico, los conductores pueden anticipar los movimientos de los demás sin necesidad de comunicarse directamente. Cuando el ritmo de la circulación se reduce y los vehículos avanzan más cerca unos de otros, estas formas de comunicación se vuelven todavía más visibles. Un conductor puede mantener una separación clara para indicar que otro vehículo tiene margen para moverse o realizar un gesto breve con las luces para señalar que ha percibido la intención del otro conductor. En otras ocasiones, cuando la situación exige llamar la atención de forma más clara, la comunicación puede volverse un poco más directa y un toque breve de bocina basta para alertar a otro conductor que no ha visto un vehículo en el punto ciego. No se trata de una señal de enfado, sino de una forma rápida de evitar que una maniobra se realice sin que ambos vehículos se hayan percibido mutuamente. Con el tiempo, muchos conductores profesionales aprenden a reconocer estas pequeñas señales casi de manera automática. La experiencia en carretera permite interpretar cambios sutiles en la velocidad, en la posición del vehículo o en el uso de las luces. Sin embargo, las luces del vehículo no se utilizan únicamente para coordinar maniobras o agradecer la ayuda de otro conductor. En determinadas situaciones, un breve destello puede alertar a quienes se aproximan sobre algo que ocurre más adelante en la carretera. En las rutas largas, los conductores aprenden a anticipar situaciones observando el comportamiento del tráfico varios cientos de metros por delante. La experiencia en carretera enseña a identificar cambios en el flujo que pueden indicar que algo ocurre más adelante. Un grupo de vehículos que comienza a frenar, una fila de luces de freno que aparece en la distancia o una reducción repentina de velocidad pueden ser señales de que existe una situación que requiere atención. Cuando un camionero detecta un cambio inesperado en el tráfico más adelante, puede utilizar un breve destello de luces para llamar la atención de los conductores que se aproximan en sentido contrario o de quienes vienen detrás en la misma vía. El gesto no describe exactamente lo que está ocurriendo ni indica si se trata de un accidente, una obra en la carretera o un tramo donde el tráfico se ha detenido, pero sí cumple una función clara: señalizar que el conductor que recibe la señal debería prestar más atención a lo que ocurre delante. Este tipo de advertencia es especialmente útil porque los camiones necesitan más distancia para reducir la velocidad o detenerse que un vehículo ligero. Debido a su peso y a la energía que transportan en movimiento, anticipar un problema con suficiente tiempo es fundamental para mantener la seguridad en carretera. Gracias a esos segundos adicionales, el conductor puede comenzar a reducir la velocidad o prepararse para un cambio en el tráfico.
evitando maniobras bruscas que podrían resultar peligrosas dada la inercia y el peso del camión. Con esa misma lógica, estas advertencias se transmiten de conductor a conductor casi de manera automática. Cuando un camión recibe una señal de alerta, puede repetir el gesto para advertir a los vehículos que vienen detrás. Así, la información se propaga rápidamente entre varios conductores sin necesidad de comunicación directa. Por ejemplo, un camión que detecta un vehículo averiado en un carril o un obstáculo en la carretera puede destellar sus luces brevemente para alertar a quienes vienen detrás. El siguiente conductor, al percibir la señal, reproduce el gesto, advirtiendo a los que vienen más atrás, incluso antes de que ellos puedan ver el problema por sí mismos. Otro caso puede ser la aproximación a una curva cerrada donde la visibilidad es limitada. Un destello anticipa la reducción de velocidad o la presencia de un vehículo lento, creando un efecto dominó preventivo en el tráfico. En carreteras con tráfico intenso de vehículos pesados, esta cadena de advertencias puede recorrer varios kilómetros. Cada conductor observa la señal, interpreta que algo requiere atención y transmite el mismo aviso a los vehículos que se aproximan. Así, un destello inesperado en medio de una autopista tranquila puede indicar que algo merece atención. El conductor que recibe la señal comienza a observar con más cuidado la carretera que tiene por delante y se prepara para cualquier cambio en el flujo del tráfico. Cuando se observan todas estas situaciones juntas, se empieza a comprender que las luces de un camión pueden cumplir varias funciones distintas. Pueden coordinar una maniobra, reconocer la ayuda de otro conductor o alertar de una situación en la carretera. Esto se vuelve claro en momentos cotidianos de la ruta. Un camión que termina un adelantamiento puede indicar con un breve destello que puede regresar al carril. Un conductor que facilita una maniobra recibe un gesto de agradecimiento. En otros casos, un destello inesperado alerta sobre un cambio en el tráfico más adelante. Cada uno de estos momentos genera una señal visual rápida que los demás conductores captan de inmediato. Estos gestos funcionan porque son simples y eficientes. No dependen de conversaciones ni de sistemas electrónicos complejos. Basta un instante de visibilidad para que otro conductor ajuste su maniobra, reduzca velocidad o mantenga la distancia correcta. La cooperación también se propaga de manera casi automática. Cuando un camionero recibe una señal de alerta, puede repetirla para advertir a quienes vienen detrás, generando una cadena de información que se extiende varios kilómetros sin comunicación directa. En carreteras con tráfico denso, esta cadena de advertencias ayuda a anticipar cambios en la circulación. Un conductor que percibe un obstáculo, un vehículo averiado o un tramo donde el flujo se detiene puede transmitir la información mediante un destello. Los vehículos que vienen detrás reciben la señal con tiempo suficiente para ajustar su conducción. Este lenguaje visual refleja un rasgo central del transporte por carretera. Los camioneros no operan en aislamiento. Comparten la vía con otros vehículos pesados que enfrentan los mismos desafíos, como maniobras largas, visibilidad limitada o descensos prolongados. Los gestos de cooperación facilitan la conducción y reducen riesgos en estas condiciones. Al final, lo que emerge de todos estos destellos no es un reglamento formal, sino un sistema práctico basado en la experiencia compartida. Para quienes no trabajan en el transporte, puede parecer un detalle curioso. Para los conductores habituales, cada gesto transmite información valiosa que permite tomar decisiones seguras a lo largo de miles de kilómetros de carretera. Aunque al principio puede sorprender a un observador externo ver dos camiones intercambiar destellos de luces en mitad de la carretera, se vuelve comprensible con la experiencia. Para muchos conductores, es un gesto breve que dura unos segundos y desaparece tan rápido como apareció, pero transmite toda la información necesaria para coordinar movimientos. Sin embargo, cuando se observa con más atención lo que ocurre en esas situaciones, se descubre que ese pequeño gesto tiene un significado mucho más claro de lo que parece a primera vista. A lo largo de miles de kilómetros de carretera, los conductores de camiones se encuentran constantemente en situaciones donde la cooperación puede facilitar una maniobra o ayudar a anticipar lo que ocurre más adelante. El tamaño de un camión, la longitud del remolque y las limitaciones de visibilidad hacen que ciertas decisiones en carretera requieran algo más que simplemente observar lo que ocurre delante del vehículo.
En ese contexto, las luces del camión se convierten en una herramienta sencilla para transmitir información rápida entre conductores. Un destello puede indicar que un adelantamiento ya tiene espacio suficiente para completarse. Una señal breve puede servir para reconocer la ayuda de otro conductor que ha facilitado una maniobra. En otras ocasiones, un gesto similar puede alertar de un cambio en el tráfico que se aproxima más adelante. Cada una de estas señales aparece en un momento concreto y responde a una situación real en la carretera. Naturalmente, con el paso del tiempo y la experiencia, los conductores terminan reconociendo estas señales como parte de una forma práctica de comunicación. Esa cooperación silenciosa permite que maniobras largas se completen con mayor claridad y que algunos riesgos puedan anticiparse con unos segundos de ventaja. Muchos de estos pequeños detalles pasan desapercibidos para quienes conducen vehículos ligeros y solo miran los camiones desde la distancia. Pero cada gesto es un susurro de experiencia, un código silencioso que conecta a quienes comparten la carretera y mantiene en movimiento a toda una industria. Si quieres adentrarte en el mundo de los conductores profesionales, entender las decisiones que toman y descubrir los secretos que hacen posible el transporte por carretera, suscríbete y dale like para que más personas puedan conocerlo. Cada destello, cada maniobra, cada señal es parte de la maquinaria que mueve al mundo. Y tú, ahora, eres testigo de cómo funcionan esos gigantes sobre ruedas.